Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx. Ya saben, también por redes e internet, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Bienvenidos a este cronómetro 2020. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, por lo cual, bueno, pues aprovechamos para mandarles un gran abrazo a todos nuestros hermanos de Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y, por supuesto, Estados Unidos. Tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz, 55 65 05 10 37, 55 65 05 10 37. El día de hoy me acompaña, vamos solitos hasta el momento, Sonia de Siga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola David, muy buenas tardes. Pues sí, ahora nos tocó, mira, estar solitos, pero no importa, porque sabes que el tema bueno, mira, ya se Ya llegó Iván. Iván. Oye, dijimos nos toca solitos, e Iván dijo no, de ninguna No, manera. no nos dejó, o sea. Queremos estar aquí también. Claro. Mira. Qué bueno que llegó Iván. Oye, Sonia, qué gusto verte. Igual, David, un gusto y sobre todo, pues ya lista para platicar, para que platiquemos un poco sobre esto que está pasando en Nicaragua, que yo creo que es un foco rojo que tenemos que tomar en cuenta en la región, ¿no? Exactamente. Oigan, y también está con nosotros, apenas escuchó que íbamos a estar Sonia y yo solitos, dijo, ¿cómo no? Me aparezco. Iván Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Sonia, muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por permitirnos llegar a través de sus dispositivos, a través de 724MX y también UCL. Oye, Iván, fíjense que Sonia y yo ya teníamos platicando este tema acerca de lo que está sucediendo en Nicaragua. Fíjense que Daniel Ortega, quien fuera el líder guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante los años 70 y quien enfrentó por medio de las armas a la dictadura para luchar contra la pobreza y la violencia, fue apoyado, bueno, pues por un movimiento de intelectuales, artistas nicaragüenses que estaban inspirados por la famosa teología de la liberación. Y este movimiento se convirtió en un faro para la libertad, la democracia y la solidaridad en Latinoamérica, golpeada en aquel entonces por el famoso imperialismo yanqui, que apoyaba abiertamente las dictaduras de esa década. Recordemos que todo esto sucedió en Nicaragua, un país centroamericano, un país pequeño y, bueno, pues un país bajo unas condiciones muy, muy lamentables. Daniel Ortega, hasta el momento es el político que más ha permanecido en la presidencia de este país, Nicaragua. Actualmente se le acusa de un intento de perpetuidad. Ortega ya fue presidente de 1985 a 1990 y desde 2007 tiene otra gestión que va a durar o que duraría hasta el 2022. Llamó la atención que el gobierno de Ortega encarcelara a los candidatos políticos opositores para que no participen en las próximas elecciones. Esto está pasando. Además de silenciar a los disidentes y a la prensa y, por supuesto, utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir brutalmente cualquier levantamiento en su contra. Daniel Ortega es la representación de un proyecto político autoritario dentro del que se podría considerar como la izquierda en Nicaragua. Dice Elvira Cuadra, quien es socióloga e investigadora nicaragüense, ahora exiliada en Costa Rica. Oigan, ¿qué pasó? Le dimos la vuelta, primero a la izquierda, el pensamiento socialista, el pensamiento de esta izquierda revolucionaria cubana, porque estuvieron apoyados mucho tiempo por los cubanos, también por los soviéticos, un espacio en el cual, literal, la Guerra Fría tuvo mucho que ver, tanto soviéticos como norteamericanos estuvieron financiando una guerra civil que duró años
por un asunto donde también se desvió recursos, había cuestiones del narcotráfico por ahí, recordemos el famoso Irán Contras, donde la CIA estuvo desviando interesantes recursos. Híjole, Sonia de Siga, una cuestión bastante interesante en relación a este espacio, a este lugar. Bastante interesante y también bastante complicado, David, sobre todo tomando en cuenta pues que justamente lo que ahora se busca es mejorar las condiciones democráticas en todos los países. Y llama mucho la atención que en Nicaragua más bien estamos viendo este retroceso, ¿no? Llega Ortega, digamos, de una forma en la que él estaba luchando contra un régimen autoritario, ¿no? Que durante mucho tiempo tuvo presencia en Nicaragua, y justamente ahora está haciendo prácticamente lo mismo. O sea, prácticamente es un régimen autoritario que ahorita está impidiendo que se haga una democracia correcta dentro del país, ¿no? Y también llama mucho la atención que pues básicamente lo que estamos viendo es una violación de derechos humanos, ¿no? O sea, una violación del derecho para participar a nivel político, una violación a la libertad de expresión, una violación a la libertad de reunión, de asociación, y pues derechos que deben de ser inherentes al ser humano que se están viendo violados, ¿no? Yo creo que este es un problema en el que definitivamente la comunidad internacional debería participar. No como una forma de intervenir, ¿sabes? No como intervenir en asuntos políticos internos de un Estado, sino más bien defender que no se haga una violación de derechos humanos. Y sobre todo, bueno, más allá del tipo de régimen que se puede implementar en el país, yo creo que lo importante aquí sería la defensa de los derechos humanos, porque efectivamente estamos viendo, en las últimas semanas hemos visto, pues que hay cada vez más presos políticos que justamente pues lo que no quieren es que Ortega se perpetúe en el poder, ¿no? Y él, ¿qué es lo que está haciendo? Está reprimiendo a todos estos líderes políticos, muchos de ellos incluso que lucharon al lado de él en su momento, Claro, y que ahora se están viendo compañeros revolucionarios, y órale, van pa'l tambo. Oye, Iván Moreno, llama la atención dos cosas y yo creo que podríamos ir en cronología, pero no hay que perder de vista esto. Sonia dice que la comunidad internacional debería de intervenir. Bueno, pues ya intervino a través de la OEA, ya hizo una serie de comunicados, pero curiosamente, un presidente que dice que la mejor política externa es fortalecer la interna y que no hay que meternos en las decisiones de los demás países, pero mandó un avión a rescatar a un expresidente que fue depuesto por la manera amable, por la manera que tú quieras señalar, y que hace pronunciamientos importantes al respecto. Bueno, pues ahora ha decidido callarse, ha decidido mantener un silencio, porque, pues no, parece ser que son amigos del buen Daniel Ortega. ¿Te suena, Iván Moreno? ¿Dónde lo has visto? Es un complot lo que me estás diciendo. Seguramente. Seguramente es un complot lo que me está diciendo David, porque no me es ajeno, no me resulta extraño esta situación de lo que estás mencionando, porque sí, efectivamente tenemos esa situación de que no nos resulta extraño este comportamiento de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y no nos resulta extraño, o por lo menos a mí no me está resultando nada extraño. En la historia de México tenemos varias veces una repetición de este tipo de comportamiento. Por lo menos ahorita me vinieron a la mente dos. Nos quejamos de un traidor a la patria que se perpetúa en el poder. Pero si el presidente de ese momento en México no se muere de una angina de pecho, el dictador y el que se hubiera perpetuado en el poder hubiera sido él, y estamos hablando precisamente de Benito Juárez. Y el personaje al que me estoy refiriendo es precisamente de Porfirio Díaz Mori. Que si hacemos una revisión histórica, fue el mejor presidente de México. Oye, Iván. En su momento. Oye, Iván, y llegó al poder bajo un lema: sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no reelección, que después se le revertirá. Por supuesto. 20 años después se le revertirá, al ser parte del plan de San Luis, con Francisco I. Madero.
30 años después. Y además es que hay una situación, David, se menciona que sí fue un dictador, sí, pero ¿qué sucede? O sea, las condiciones marcan a las personas, las condiciones históricas. ¿Y por qué las marcan? Pues porque es un presidente que recibe un país en ruinas, agotado económicamente, agotado socialmente, porque viene de una serie de guerras. México viene de una serie de convulsiones sociales que lo llevan a un endeudamiento y también a la firma de un tratado que jamás los Estados Unidos hicieron válido, en donde realmente se pone a la venta la mitad del país, no del territorio, la mitad del país, el istmo de Tehuantepec y muchas cosas con Porfirio, perdón, con Benito Juárez. ¿Sí? Aquí en México se nos enseña a ver la figura del indígena y de repente el salvador, el ganador de guerras, el apaciguador, el pacificador. Sí, pero volteemos a ver al otro lado. Porfirio Díaz es el gran industrializador del país, el que realmente lo pacifica y pone al país a trabajar. La paridad peso-dólar en ese momento era $12 por un peso mexicano. Imagínate la economía como estaba en ese momento, que sí, hubo problemas y hubo abusos por parte de las personas que rodearon a Díaz y que él permitía este tipo de situaciones sociales, pues sí. Oye, Iván, No y lo en ese podemos negar. paralelismo En el paralelismo que ahora encuentro con Daniel Ortega en con Daniel Nicaragua. Ortega, déjame decirte que te decía que había dos cosas que yo veía muy paralelas en el caso de Nicaragua con lo que hemos visto en México. Hace 45 años, David, con el tema y con el lema de democracia, con la bandera de la democracia, llegó un líder sindical, el más longevo de todos los líderes sindicales de México después de Fidel Velázquez. No es la maestra, no es Napoleón Gómez Urrutia o Napoleón Gómezada, no. Es Francisco Hernández Juárez, líder del sindicalismo independiente en México, del sindicalismo revolucionario, que es el líder de los telefonistas y tiene 45 años como líder sindical con la bandera de la democracia sindical. Y se ha perpetuado. ¿Qué es lo que observo, David, que está pasando con Daniel Ortega? Simple y sencillamente es una suerte de este tipo de situaciones. Perpetuarse en el poder. Pensar que el país no avanza si él no está al frente. Ese discurso lo hemos escuchado también recientemente en México. El único capaz de llevar a cabo una reforma es este personaje. Y la ley, haces y tuerces la ley precisamente para llevar a cabo todo un programa de gobierno que se adapte a lo que tú estás haciendo. Una acumulación de poder. ¿El poder enferma? Sí. No estoy seguro qué es lo que pase con el señor Ortega, pero de ser un líder revolucionario, guerrillero, apoyado también en una época en donde sí podías decir las venas abiertas de América Latina. Hoy podemos voltear y decir, el latinoamericano revolucionario vive una hidrocefalia brutal porque no se acuerda. Es poco congruente. Hasta ahorita el único revolucionario congruente que he encontrado es el expresidente uruguayo. Que fue congruente. Y que fue congruente con sus ideas. Pero de ahí en fuera, todos aquellos que han pasado por esta situación de haber sido combatientes, guerrilleros, ideólogos, políticos de izquierda, dime tú hoy, de lo que nosotros conocíamos como izquierda, ¿quién realmente está abanderando y está deconstruyendo ese discurso que nos aprendimos mucho en las universidades latinoamericanas de la izquierda, el socialismo, el humanismo? ¿Quién lo está llevando a cabo? Nos queda Corea del Norte y Cuba. Bueno, ni Vietnam, Vietnam del Sur, no, ya, no. Ya ni siquiera. Pero si nosotros volteamos y decimos, no, ¿dónde ha funcionado realmente el comunismo? China. Y China es un país completamente imperialista. Oye, es un país capitalista. Por eso, o sea, es una suerte de partido único del estilo comunista con una suerte de economía actual completamente imperialista, un capital, tal y como lo menciona Lenin. Después del capitalismo, la fase superior es el imperialismo. Claro. ¿Sí? Y es un país precisamente de esa naturaleza. Y aquí en México no tenemos nada de eso, o en América Latina no tenemos nada que nos lleve
a la solución de este problema dicotómico Así que es. venimos arrastrando desde hace 30 años, por lo menos nosotros, David. Sonia de Siga, tienes hartas cosas que decir. No, fíjate que ahorita que estaba escuchando a Iván, hay algo bien importante que él menciona, ¿no? Y es el hecho de justamente adaptar la ley para los intereses de perpetuidad en el poder. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, en el último año, se han hecho muchas modificaciones a la ley, muchas modificaciones constitucionales justamente para lograr el cometido que tiene ahorita Daniel Ortega. Por ejemplo, el año pasado se hizo una ley que restringía o que prohibía más bien el hecho de que las organizaciones no gubernamentales pudieran recibir financiamiento de otros países, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Pues también condenaba a todos los que tuvieran ese tipo de financiamiento. Puede entenderse porque por ahí pues hay organizaciones internacionales que con el afán o bajo el pretexto de que son no gubernamentales, promueven ciertos intereses, ¿no? Eso es bien sabido. Pero lo cierto es que se está utilizando esta ley justamente para castigar a todos aquellos que tengan contacto, sobre todo con el gobierno estadounidense. Entonces, más bien se está utilizando la ley como justamente para tener una justificación para poder meter a la cárcel a todos estos presos políticos, ¿no? Y también, por ejemplo, también se hizo una modificación a la ley para regular todas las noticias falsas, y también aquí entra qué es noticia falsa, ¿no? Todo lo que salga en redes sociales, ¿no? También como para tener un mayor control. Entonces aquí lo que se está viendo es que más bien Daniel Ortega está protegiéndose jurídicamente para poder realizar todos estos actos. Si nosotros nos ponemos a pensar, él puede decir, no, yo estoy aplicando la ley en realidad, ¿no? Pero es una ley que está hecha a modo, ¿no? Es una ley que está hecha justamente para evitar que sus opositores puedan hacer o decir algo en su contra, ¿no? Entonces, pues es prácticamente una falta. Aquí cabe la cuestión, ¿no? ¿Estamos viendo en Nicaragua una falta de Estado de Derecho o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque se está haciendo esta modificación y pues sí, legalmente está bien armado y legalmente, digamos que Ortega tendría como esa posibilidad de poder reducir la participación de todos sus opositores, pero esa es la legalidad. Pero aquí ya entran otras cuestiones, ¿no? De ética y de moral que dices, bueno, es que esa ley estuvo hecha con ciertos fines, justamente para impedir que estos opositores pudieran llegar a las elecciones democráticas de noviembre de este año, ¿no? Así Me parece, David, que con lo que estoy escuchando, y no sé si Sonia estaría de acuerdo con este comentario. ¿Qué tanto daño nos ha hecho Boris Johnson, Donald Trump? Porque Donald Trump acuña la frase fake news, ¿sí? Y Boris Johnson, cuando se da cuenta de que ganan y dicen, bueno, ahora ganamos y nos vamos a salir del bloque europeo, y a partir de esos momentos es cuando empezamos a ver cómo estos países que eran de alguna manera liberales empiezan a tener retrocesos autoritarios en muchas de sus decisiones y cómo empieza a permear este discurso en varias naciones donde empiezan a haber elecciones y donde las sociedades empiezan tal vez a elegir, porque además es una cuestión de elección si estamos hablando de democracia, están eligiendo ideologías que nosotros pensábamos, a nosotros como generación pensábamos que se habían quedado con nuestros abuelos en el pasado y que habían sido vapuleadas, que habían sido golpeadas en la Segunda Guerra, porque este es un pensamiento ni siquiera fascista. Es un pensamiento de sociedades autoritarias de aquella época, de sociedades totalitarias, y recordemos cómo se partió el mundo después de que esas ideologías fueron atacadas, porque estas ideologías fueron las que comenzaron la Segunda Guerra, y cómo el mundo de alguna manera, no nada más fue una cuestión económica, fue una cuestión completamente defensiva frente a estas ideologías que por una parte no permitían avanzar a la sociedad y por otra parte pensaban en una segregación, en una separación y en la eliminación de seres humanos, que eso es lo que finalmente se empieza a combatir, que después se ve una cuestión entre vamos a bajar la cortina de hierro, dice Churchill, y entonces los rusos dicen sí, pues vamos a poner nuestra muralla en Berlín,
Entonces, que el mundo se separa y nos quedamos en esta guerra fría que lleva a la situación ideológica en Nicaragua, y no nada más Nicaragua, sino en el continente. Y recordemos que comienza esto en Cuba y después se va Bolivia, llega El Salvador, llega Nicaragua y todas las cosas atroces que sí, nosotros no vivimos, pero escuchamos. Pero ahora Aunque viene de finalmente fue rebote acotado, esto. Iván, fue acotado por los norteamericanos y en Desde este luego. sentido, Sí, se pero lo generaron que es un hecho, David, guerras es que civiles. es un hecho, y no nada más fue en América Latina, fue en África, Fue en fue Asia, en Asia, en en Medio Medio Oriente. Oriente, ¿Sí? así es. Y ya ves, una de las repercusiones que tiene este tipo de situaciones es el atentado a las Torres Gemelas por parte de, de Bin Laden. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente estamos ante un regreso ideológico de esto? ¿O simple y sencillamente es una nueva generación de políticos que se está aprovechando de este tipo de ideologías para imponerse Oye, frente Iván, a una nueva clase de políticos que tal vez viene pauperizada ideológicamente? yo te diría que no tienen nada de nuevos políticos, parece que se están reciclando los ochenteros, los que vivieron en aquella época, y estamos enfrente de una gerontocracia que está muy marcada, ¿eh? Si tú te das cuenta a nivel internacional, lo que estamos viendo son personas muy mayores, que están tomando el poder. Pero bueno, esto lo vamos a platicar después del corte, Iván Moreno, ¿te parece? Porque déjenme decirles que tenemos pues a un invitado que está, hoy no pudo conectarse con nosotros, pero es el doctor Tomás Milton Muñoz, y que nos va a hablar sobre lo que está pasando en Nicaragua. Y por supuesto, yo creo que él tendrá una serie de datos que nosotros todavía no hemos contemplado. Así es que, amigos, amigas, estamos en Cronómetro 2020. Recuerden, no nos vamos todavía, no nos vamos todavía. Ya les avisaremos cuando ya se acaba esta parte. Mientras tanto, vamos al corte, regresamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Amigos, estamos de vuelta en este Cronómetro 2020. Tomás Milton Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Doctor, un gusto poderte saludar y participar en este panel. Oye, Tomás Milton, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué está pasando con estos guerrilleros que afanosamente se levantaron en armas allá en los 70 para destituir o para luchar contra una dictadura? Después se hicieron del poder, después hubo un marco democrático. Yo recuerdo mucho a la señora Violeta Chamorro, la primera presidenta allá en los 90 de Nicaragua, y después otra vuelta de Daniel Ortega y su grupo, incluyendo a su señora esposa, que dicen que es quien realmente lleva las riendas de todo este proceso, y hoy en un periodo larguísimo y que bueno, pues está emulando una dictadura con la cual él había luchado, pero parece que ya le gustó el poder. Sin duda, no se quiere ir. Estamos apreciando una nueva fase de la descomposición de un gobierno que, es cierto, como señala la doctora, en la década de los 70 fue puntal para las luchas de izquierda, fue un espacio de esperanza para un desarrollo equitativo y que durante algunos lustros estuvo funcionando. Sin embargo, hoy, de forma particular, lo que estamos apreciando es simple y llanamente la reconstrucción de la rebelión en la granja. Un líder guerrillero que se levantó contra la dinastía Somoza, junto con otros guerrilleros obviamente, y que terminó por convertirse en lo que combatió, en un dictador que, amparado en ideologías sí de izquierda, pero no maximizadas ni empleadas como tal, de hecho ya se comporta como un personaje de ultraderecha, está llevando de nueva cuenta al caos a este país centroamericano con 6.5 millones de personas, con una crisis también producto de la COVID-19 y sobre todo en un país donde no existen libertades ni políticas ni comunicativas y mucho menos esperanzas para tener
un gobierno que cumpla con las expectativas de la población. Oye, Tomás, es muy preocupante este hecho que estás señalando, porque estamos hablando entonces de que es un guerrillero que llegó al poder, se está perpetuando en él y que no tiene la menor intención de irse, no tiene la menor intención, obviamente, de generar este proceso democrático que tanto se había trabajado y que tanto se había señalado desde la misma izquierda. Efectivamente, incluso si hacemos una revisión en este último periodo, recordemos que gana elecciones en 2006 para tomar posesión de nueva cuenta del gobierno federal en Nicaragua en 2007. Desde entonces hasta ahora se han generado diferentes cambios a nivel constitucional que le han permitido reelegirse continuamente. Su esposa, como bien señala, doctor, Híjole. Rosario, es un personaje siniestro que sin duda al ocupar la vicepresidencia de Nicaragua tiene un papel fundamental y que ha llevado consigo situaciones que la verdad parecerían sacadas de una novela de ficción. No únicamente me refiero a terminar con ciertas libertades, sino también esta idea de perpetuarse en el poder como pareja presidencial, que lo han logrado. Y si me permite, doctor, recordar que esta nueva fase de la crisis política que vive Nicaragua nos hace remitirnos simple y llanamente hace 3 años, donde recordemos que producto básicamente de una serie de protestas debido a que se pretendían reformar algunas situaciones, entre ellas servicios de salud, provocó revueltas masivas, incluso encabezadas por estudiantes, y la represión fue tal que fallecieron más de 300 personas. Así es. Rosario, incluso junto con su marido, Daniel Ortega, dieron la orden incluso de meterse a universidades para atacar estudiantes, para asesinar estudiantes, tienen guardias blancas y básicamente estamos viendo, reitero, una especie de rebelión en la granja, porque también, como han roto con buena parte de quienes los apoyaron, tanto en la década de los 70 como a principios del actual siglo, simple y llanamente es un estado represor. Así es. Oye, Tomás, parece ser, y lo decía Iván hace rato, esta idea romántica del socialismo en América Latina, este asunto ligado a la teoría de a la teología de la liberación, estos aspectos que estaban también centrados precisamente pues en un gobierno mucho más equitativo del pueblo y para el pueblo. Recordemos que durante todo ese periodo era obligado leer Las Venas Abiertas de América Latina, justo tratando de sacudirse este proceso imperialista, este proceso dictatorial. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este tipo de personajes que ya no son nada nuevos, son políticos de vieja cepa, insisten en quedarse en el poder? Daniel Ortega simple y llanamente traicionó por lo que luchó para sacar a los Somoza. Traicionó los ideales, traicionó incluso el proyecto sandinista, y hoy simple y llanamente se ha convertido en un personaje que, como señala doctor, no quiere salirse del poder. Rápidamente me permito hacer un par de diferencias. Entre el 79 y 90 estuvo al frente sin duda Daniel Ortega. Sí se generaron políticas que iban dirigidas a la población para generar mayor equidad, y es a partir, insisto, de este segundo periodo presidencial, que ya es bastante largo, recordemos, desde 2007 hasta la fecha, se mantiene en el poder. En este periodo, simple y llanamente, estas ideas de solidaridad, de apoyo, no funcionaron. De hecho, utilizó una vieja táctica que conocemos tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, que son dictatoriales, que trató de cooptar a gran parte de
del ejército en su momento para apoyar su proyecto, y si bien es cierto que generó, sobre todo hasta 2015, cierto crecimiento económico, la verdad es que también hubo una gran diferenciación entre aquellos sectores que se veían beneficiados y aquellos que no veían llegar ningún tipo de beneficio económico y social. Quisiera también en ese sentido destacar que incluso trató de generar un nuevo proyecto económico, es decir, un nuevo canal interoceánico por el que pasarían una gran cantidad de barcos para competir con el canal de Panamá con inversión china. Sin embargo, este sueño, que en su momento convertiría en potencia centroamericana Nicaragua, refleja muy bien lo que es el gobierno de Daniel Ortega. No se ha concluido, ni se va a concluir, y está lleno de corrupción, y además han desplazado a pueblos originarios para realizar los trabajos de algo que tendría que haber concluido desde hace 2-3 años y que no se ve para cuándo concluirá. Tomás Milton Muñoz Bravo, muchas gracias, doctor. Un gran abrazo. Qué gusto que nos hayas acompañado en este cronómetro 2020. Estaremos al pendiente, mi estimado amigo, y muy claras y muy, yo creo que muy interesantes los datos que nos señalas. Te agradezco mucho tu participación. A ti, doctor, y finalmente solamente reiterar que es muy vergonzosa la situación que vemos con el gobierno mexicano. Lamentable. Sin duda alguna, este régimen que es dictatorial. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sonia de Siga, Iván Moreno, ¿qué cosas nos dio Tomás? Híjole. No sé qué piensas tú, Sonia, pero a mí me da la impresión de que, como él decía, estamos viviendo la revuelta en la granja y el problema es quién quiere ser. Es quién quiere ser, si quiere ser el pato que dice, 4 patas está bien, 2 patas está mal, y el pato voltea y dice, es que yo nada más tengo 2, ¿estoy mal? ¿Sí? O si quiere ser el cerdo, o parte del clan de los cerdos. Y creo que el problema es que, como bien decía Tomás, han estado traicionando sistemáticamente, estos personajes han estado traicionando todos esos ideales que en la juventud venían abanderando. Y lo que decía David, también esto es una cuestión gerontocrática. Ayer escuchaba a alguien que decía que con respecto a los derechos de los niños, Se parece, nos pasmó Iván por ahí. A ver, Sonia de Siga, éntrale. Sí, a mí me parece muy preocupante todo lo que está pasando, porque también si esto persiste, si esta violación sistemática a los derechos humanos persiste, y si al final de cuentas Ortega se mantiene en el poder, pues yo creo que lo único que va a causar, aparte de esta profunda violación de derechos humanos y una migración excesiva de opositores que tengan que salir de Nicaragua para poder buscar asilo en otras partes, creo que también puede traer consecuencias económicas muy importantes para Nicaragua. Recordemos que buena parte de los ingresos de Nicaragua pues provienen del comercio exterior que tienen con Estados Unidos. Muchas de sus importaciones y de sus exportaciones se van o provienen de Estados Unidos. Y si Ortega se mantiene en el poder, pues indudablemente lo que va a hacer el gobierno estadounidense es seguir imponiendo sanciones. Ya impuso algunas sanciones, pero podría imponer aún más sanciones económicas. Esto aislaría a Nicaragua y pues indudablemente generaría muchísima más pobreza. Entonces yo creo que este es un problema que sí se debe considerar, sobre todo porque en los términos pospandémicos que estamos viviendo en todo el mundo, pues a nadie le conviene romper relaciones exteriores con sus principales socios comerciales. ¿Por qué? Pues porque esto te llevaría a una crisis económica de la cual no podría salir. Entonces, en el corto y mediano plazo, pues sin duda sería un problema importante para Nicaragua, aumento de la pobreza. Digamos que no es la nación más rica, entonces si a eso le sumamos un aumento considerable de la pobreza, pues estaríamos viendo un país muy deteriorado. Y si a esto le sumamos, pues, justamente esta clase de políticos que se mantienen en el poder, que mantienen este sistema de corrupción, que no permiten oposición, que no permiten que la gente exprese sus ideas libremente, que ni siquiera se quejen de lo que está pasando, pues indudablemente vamos a seguir viendo más represión, más autoritarismo y un desgaste total. Fíjate que en este sentido, híjole,
tendríamos que plantear más aspectos y sin duda estar muy al pendiente de lo que va a venir, Sonia, Iván, sobre todo porque, bueno, pues también una parte muy sensible y recordemos en el asunto de migración esto también tiene una marca relevante, aunque, bueno, pues la migración que más le ha preocupado siempre a Estados Unidos son sobre todo Honduras y El Salvador. Recordemos que, bueno, pues Nicaragua está allá al ladito y que también la manera en la cual este país está expulsando ya a mayor grupo de personas, sobre todo por esta, vamos a llamarle este férreo control que está teniendo el gobierno nicaragüense, pues va afectando. Iván Moreno, casi nos vamos, ya casi nos vamos. Iván Moreno de 724, pero antes de irnos, me gustaría que pudieras dar un comentario final al respecto de este tema. Iván Moreno. David, lo que estamos observando en Nicaragua pareciera que no nos resulta ajeno porque bien, finalmente compartimos mucha historia con Nicaragua, con estos países centroamericanos compartimos mucha historia. Alguna vez fueron parte del territorio mexicano en su historia. Pero lo que estamos observando es la descomposición de una nación por la necedad de sus dirigentes, lo decía Tomás Milton, sí, se la compro, por la traición hacia los ideales, al pensamiento, a la ideología de todo aquello que en algún momento abanderaron y están llevando este Estado a una suerte, no nada más de dictadura, sino de descomposición del tejido social que, como señalas, va a empezar a reventarles y puede ser nuevamente desde una guerra civil. O esperemos que no. Esperemos que no, pero lo más triste sería que se convierta en una nación expulsora y cuyos habitantes no tendrán para mucho a dónde correr, ¿eh? Así es. Sonia de Siga, para que cerramos. Gracias, Iván Moreno. Pues mira, nada más decir que hay que estar muy al pendiente de lo que está pasando en Nicaragua y también yo creo que la condena de la sociedad civil tendría que ser más ardua, ¿no? Así como en algún momento las redes explotaron a favor de la gente en Colombia, yo creo que ahora las redes tendrían que estar explotando también por ver qué es lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Así es. Bueno, pues amigos, amigas, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en este espacio. Me dio mucho gusto, Sonia de Siga, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Iván Moreno, te mando un gran abrazo. Y bueno, pues amigos, amigas, sigan en todas las plataformas de 724.mx a las 5 de la tarde, Tras el Balón y algo más. Nos vemos el día de mañana, todavía por aquí. Iván Moreno, cuídate. Hasta luego, Sonia. Nos estamos... Cronómetro 2020.